lo digo ante las cámaras, que si pudiera tenerla enfrente, te puedo asegurar que yo la mato con mis propias manos, porque no es una madre, no es una madre, no es, porque una madre da todo, da hasta la vida misma. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elizabeth y si esta es la primera vez que estás visitando el canal, pues bienvenido. Te invito a que puedas suscribirte y activar la campana de notificación. De esa manera, cada vez que yo suba una nueva investigación, YouTube te estará avisando y así no te vas a perder de nada y te mantendremos actualizado de todos los casos que están ocurriendo alrededor del mundo. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El sábado 2 de noviembre, alrededor de las 2 de la tarde, los bomberos de la localidad de Brickman, en Córdoba, Argentina, recibieron un aviso sobre un incendio en una casa. Al llegar, los bomberos entraron a la casa y procedieron a apagar las llamas, la cual curiosamente estaban solo en una de las habitaciones. Después de apagar el incendio, los bomberos entraron a la habitación y encontraron el cuerpo calcinado de una niña en la cama. Según la descripción de las autoridades, la niña estaba boca abajo, estaba también abrazando su almohada. Uno de los vecinos que llamó a emergencias dijo posteriormente que cuando él vio que salía humo de la casa de sus vecinos, no pensó que hubiese alguien allí dentro, ya que no escuchó a nadie pedir ayuda ni vio ningún movimiento dentro, cosa que le alivió porque sabía que en la casa vivían muchos niños. Las autoridades también identificaron a la pequeña como Aralí Vivas, de tan solo 8 años de edad, quien se encontraba durmiendo sola en la casa al momento del incendio. Se dijo que la madre de Aralí, Rocío Milagros Rauch, estaba de viaje en otra localidad de Córdoba, por lo que Aralí y sus hermanos se quedaron en casa con su padrastro Matías Ezequiel, quien contaba con 33 años. Según el testimonio de Ezequiel, él había salido a llevar a sus otros hijos a jugar a una plaza cercana, mientras que Aralí se quedó durmiendo. Respecto a la escena del incendio, los investigadores notaron que aunque la cama estaba en llamas, las paredes de la habitación no estaban dañadas, lo que para ellos esto sugería que el incendio era de llama libre y que pudo haberse comenzado en la cama. Esto a su vez indicaría que fue intencional. En un principio se pensó que quizás la niña, al verse sola en la casa, podría haber intentado jugar con un encendedor y esto fue lo que provocó el incendio. Pero había varios detalles con esta hipótesis y es que no había indicios de que la niña hubiera intentado escapar de la habitación, pese a que las puertas no estaban cerradas. Y hubo más dudas cuando le hicieron la autopsia al cuerpo de Aralí. El encargado fue Mario Vignolo, médico forense, y él determinó que la niña no había inhalado humo, no tenía rastros de monóxido de carbono en sus pulmones, lo que esto podría indicar que quizás ella no había respirado el humo del incendio. Esto también sugiere que la niña había muerto antes de que se provocara el incendio, es decir, ella no pudo haberlo provocado. Además, Vignolo encontró que Aralí tenía un traumatismo en la cabeza y que además había sido víctima de abuso sexual. En conclusión, para Vignolo, la niña había sido abusada y luego asesinada, antes de que le prendieran fuego. En medio de todo esto, la atención de la policía se centró en Ezequiel, en el padrastro, sobre todo porque para los detectives su historia parecía un poco inconsistente. Aunado a lo anterior mencionado, las autoridades comenzaron a recolectar testimonios de familiares, amigos, vecinos sobre lo que era la dinámica familiar y todos coincidían en que ese no era un buen ambiente para los niños que vivían allí. Según estos testimonios, Aralí creció en un ambiente violento donde los abusos era algo común. Su madre lidiaba con problemas de adicciones y su padrastro había estado en la cárcel en el año 2023. Esto había sido por violencia doméstica tras ser denunciado por la misma Rocío.
Los registros demuestran que el 7 de septiembre del año 2023, Ezequiel fue sentenciado a 2 años y 3 meses de libertad condicional por varios delitos. En estos se incluía amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento y violación de domicilio, lesiones leves, calificadas y daños. Pero los problemas venían desde varios años antes. Resulta que en julio de 2018, Rocío la denunció por violencia doméstica y obtuvo una orden de restricción en su contra. En esa ocasión, la policía allanó la casa donde vivía Ezequiel y confiscó unas armas de fuego. Pero la realidad es que la misma Rocío no respetaba la orden de protección que ella misma había solicitado, ya que al mes siguiente estuvieron juntos en un hotel y al parecer desde ese entonces continuaron una relación de manera intermitente. 2 años después, en julio de 2020, Ezequiel volvió a atacar a Rocío. Según su declaración, el hombre la interceptó en una calle cerca de su casa, luego la agredió pateándola en el vientre y tratando de ahorcarla. Ya para el 5 de septiembre de 2022, Rocío introdujo otra denuncia donde alegó que Ezequiel había ido hasta su casa, pero como ella no quiso abrirle la puerta y le entró por el techo y la golpeó en la cara. En este ambiente de toxicidad y violencia entre su madre y su padrastro estaba creciendo Aralí. Los testigos afirmaron que la niña tenía mucho miedo de estar en su casa. La niña y uno de sus hermanos mayores practicaban fútbol en una academia. Las mamás de sus compañeros llegaron a recordar que usualmente cuando se acercaba la hora de regresar a la casa, después de cada clase, la niña solía hacerse pis del miedo. También se conoció que anteriormente las autoridades le habían quitado la custodia de sus hijos a Rocío. Todo esto por las situaciones de adicciones, de maltrato que habían en aquel hogar. Pero por una extraña razón, en agosto de 2024, fueron devueltos a su madre y a su padrastro, cuando la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia consideró que ambos ya estaban aptos para poder cuidar a sus hijos y después de pasar por varias terapias y tratamientos. Los familiares de Aralí criticaron la decisión porque consideraron que la institución nunca hizo un seguimiento real para verificar si realmente ellos estaban capacitados para cuidar de los niños. Hasta ese momento, Aralí había tenido una vida bastante inestable. Ella vivió un tiempo con su papá, otro tiempo con un tío, hasta que finalmente volvió a casa con su madre, y esto fue 3 meses antes de los lamentables hechos. Pero lo cierto es que ninguno de los hijos de Rocío estaba a salvo con ella. En el 2022, unos vecinos la denunciaron con las autoridades porque uno de sus hijos, quien para aquel momento tenía tan solo 10 meses, estaba jugando con combustible, mientras que Rocío estaba inconsciente, lo que se cree era que ella estaba drogada en ese momento. Los vecinos de la calle señalaron que en la casa de la familia había situaciones de violencia que eran constantes, que eran a diario. Algunos vecinos dijeron que los mismos niños decían que en su casa pasaban cosas horribles, pero que ellos no podían decir nada. Algo importante es que los vecinos destacaron que los niños solían ser maltratados, principalmente por su madre, y que ninguno de ellos, o sea, los vecinos, no llegaron a pensar que Ezequiel podría ser capaz de lastimar a los niños porque parecía ser un buen tipo. Incluso dijeron que Ezequiel era el más presente en la vida cotidiana de los niños y también parecía ser un buen padre. Pero cabe aclarar que en esta casa vivían alrededor de 6 niños, todos eran hijos de Rocío, pero no de Ezequiel. Los 3 menores, uno de 3 meses, de 7 y 4 años, eran hijos de él, mientras que una niña de 14 y un niño de 9 y Aralí eran hijos de otro hombre. También se ha dicho que todos vivían con ella, pero hasta ahora no se ha aclarado dónde se encontraban los demás niños al momento del crimen, porque solo se sitúan en la casa a los niños de 7 y 4 años y a Aralí. Pero bueno amigos, continuando con la investigación del caso, además de muchos testimonios de familiares, vecinos, las autoridades obtuvieron videos también de las cámaras de seguridad de la localidad, las cuales fueron claves para poder resolver este lamentable crimen. Las cámaras de seguridad lograron grabar la secuencia desde el viernes 1 de noviembre de 2024 a las 9:16 de la noche, cuando un hombre llegó con su bicicleta a la casa de Ezequiel.
En el transcurso de unas 6 horas, las cámaras graban las idas y venidas de Ezequiel y las de este hombre. Al final, una cámara muestra a Ezequiel regresando a la casa a las 3:27 de la madrugada del sábado 2 de noviembre. Las imágenes mostraban a Ezequiel saliendo de la casa a la 1:36 de la tarde junto a sus hijos pequeños, dirigiéndose a una plaza cercana. Luego, 10 minutos después, se le ve regresando solo a la casa y justo en ese momento empieza a salir humo negro de la habitación donde dormía Aralí. Luego, a la 1:54 de la tarde fue cuando el vecino llamó a los bomberos, quienes llegaron solo 5 minutos después. Las autoridades lograron identificar a este hombre misterioso que acompañaba a Ezequiel, y se trataba de Cristian Hernán Varela, de 40 años de edad. Para las autoridades, esa noche del 1 de noviembre, tras llegar en su bicicleta, Cristian es quien abusó sexualmente de Aralí con la aprobación de Ezequiel, y según las pruebas forenses había material genético masculino en el cuerpo de la pequeña. También se cree que en el momento del abuso ocurrió algo que provocó que estos dos sujetos golpearan en la cabeza a la niña. Hasta ahora no se sabe si le dieron un golpe con un objeto contundente o por si al contrario la niña se cayó y se golpeó la cabeza, pero lo cierto es que la asesinaron y posteriormente prendieron fuego a la cama para despistar a las autoridades y así borrar todas las evidencias. Con toda esta evidencia, las autoridades decidieron arrestar a Matías Ezequiel, de 33 años, y a Cristian Hernán Varela, de 40 años, por violencia y asesinato. Inicialmente se les había acusado de homicidio simple, pero tras confirmarse el abuso sexual, ambos fueron acusados de homicidio criminis causa. Esto quiere decir que ellos cometieron un homicidio para luego encubrir un delito previo. También detuvieron a la madre de Aralí, Rocío Milagros, de 28 años. A ella la acusaron de ser cómplice necesaria del crimen. Esto porque los análisis de las llamadas telefónicas logró mostrar que hubo comunicaciones constantes entre Ezequiel, Cristian y Rocío. Esto fue antes y después del asesinato, sobre todo entre la 1 y las 6 de la mañana. Aunque las pruebas reunidas sugieren que ella no estaba en la casa al momento del crimen, las autoridades consideraron que Rocío no protegió debidamente a su hija. Algunos medios han reseñado que Rocío estaba en Morteros, una ciudad ubicada a unos 20 minutos de Brickman, para verse con un cliente, por lo que también se especuló que ella era trabajadora sexual. Tras los arrestos, también se reveló una declaración impactante que hizo Cristian Varela. El hombre afirmó de manera espontánea que era habitual abusar de esa niña. Esto también confirmaba que Aralí sufrió de abusos reiterados y que su padrastro, además de abusar de ella, también fungía de una especie de proxeneta. Ahora, las autoridades deberán determinar si este sujeto vendía a Aralí o si éste obtenía algún beneficio económico por esto. También se supo que una de las hermanas menores de Aralí le dijo a los oficiales que momentos antes de que Ezequiel los llamara para poder irse a la plaza a jugar, ella subió a la habitación de su hermana para despertarla, pero al ver que ella no se levantaba, pensó que estaba profundamente dormida, así que la tapó con la sábana y bajó con su papá. Para ese momento, Aralí ya había fallecido. Según el informe forense, la niña estuvo muerta en su habitación por al menos 14 horas y durante todo ese tiempo sus hermanos convivieron con su cuerpo en la casa. En entrevistas posteriores, el papá de Rocío, de nombre Omar Rauch, confirmó que su hija sí tenía problemas de adicciones y explicó que ella había estado luchando mucho con su adicción durante años, pero que ya estaba en recuperación. Omar también mencionó que su hija no estaba en casa cuando sucedió el crimen porque había ido hasta Morteros para buscar comida para sus hijos, aunque se ha conocido que la mujer tenía un par de días fuera de la ciudad. El abuelo de Aralí dijo que cuando Rocío no estaba en la casa, Ezequiel hacía fiestas oscuras, las cuales también fueron señaladas por varios de los vecinos, aunque por otra parte las autoridades no han podido confirmar nada sobre estas supuestas fiestas. En la entrevista, también Omar intentó defender a su hija, diciendo que ella se había sometido a una serie de estudios y evaluaciones para que le devolvieran a sus hijos. También señaló que Rocío no es culpable, pero tampoco es inocente.
La muerte de Aralí desató protestas en Brickman, donde la comunidad exigió justicia por el crimen y responsabilizó a las autoridades por no proteger a los niños en situaciones vulnerables. También se criticó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por permitir que Aralí y sus hermanos regresaran con su madre a pesar de todas las advertencias sobre el peligro en su entorno familiar. Debido a que es un caso bastante reciente, aún no hay más detalles, faltan muchas cosas por conocer, así que esperemos que en los próximos meses podamos tener más información oficial al respecto, pero analizando un poquito más toda la información y revisando algunas fuentes al momento en que estoy grabando este video, podemos ver que no ha habido más avances. Hubo una audiencia donde estos hombres no quisieron decir absolutamente nada en la audiencia. Así que probablemente ellos van a jugar con esto de no decir absolutamente nada, de no mencionar nada en este juicio, porque probablemente al mencionar algo, esto pueda usarse en su contra una vez más. Pero creo yo que con todas las pruebas que hay, que son bastante comprometedoras, es muy probable que estos dos hombres pasen mucho tiempo en la cárcel y esperemos que la justicia realmente haga su trabajo y se honre la memoria de Aralí, que vivió una total pesadilla en sus 8 años de vida. Y bueno amigos, hasta acá dejamos este video. Esta es toda la información que puedo brindarles con respecto a este caso, que está bastante reciente. Si han leído algo más, si se han informado o si son del país donde ocurrieron los hechos, por favor comenten en la sección de los comentarios cualquier información relevante que haya surgido y que yo no haya compartido en este video. Así podemos mantenernos informados y si surge algo más importante más adelante, haremos una actualización de este caso. Y bueno amigos, ahora sí me voy a despedir, pero antes de hacerlo los invito a que puedan suscribirse al canal nuevamente y activar la campana de notificación. De esa manera podrán recibir las notificaciones de los próximos videos. Los invito también a que me puedan seguir en mis redes sociales que estarán apareciendo acá en pantalla para que estemos más conectados y podamos compartir toda la información que deseen. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.